Destructores de Estados Unidos impactados por Irán. En flagrante violación al acuerdo de alto el fuego vigente, la Marina de Estados Unidos realizó hoy múltiples ataques contra petroleros iraníes en el estrecho de Hormuz. En respuesta, Irán acometió con misiles y drones 3 destructores estadounidenses, los cuales debieron abandonar inmediatamente el estrecho con daños considerables. Aunque el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses rechazó la existencia de los daños, el propio Donald Trump realizó la confirmación de los ataques y de la huida de los destructores bajo el fuego iraní. Recomienza la fase cinética de la guerra en Irán. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Nuevamente desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 373 de Demoliendo Mitos, charlas completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba. Desde Madrid, España, ahora desde el mismo continente, nos acompaña el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, querido, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Un saludo a todos ustedes, a ti y a los que nos ven. Juan Antonio, querido, ¿qué día el día de hoy? Quizás para comenzar, recapitulo punto por punto lo sucedido en estas últimas 48 horas muy someramente antes de tu análisis, Juan Antonio. 2 días atrás, justo el día de mi vuelo de Argentina, desde Argentina hacia Alemania, 2 días atrás, 48 horas atrás, el puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos fue acometido con drones. Los emiratíes responsabilizan a Irán, pero los iraníes rechazaron la responsabilidad sobre los ataques y proliferan las dudas respecto a un ataque de falsa bandera. Inmediatamente después de eso, Arabia Saudita y Kuwait determinaron el fin del acceso de Estados Unidos a sus bases aéreas y rechazaron también la utilización de los cielos de ambos países por las fuerzas aéreas estadounidenses, a pesar de que los estadounidenses realizaron operaciones aéreas lo mismo. Como resultado de esto, Estados Unidos debió abandonar el Proyecto Libertad, presentado por Trump. Hoy, y ahora sí comenzamos con el reporte de los acontecimientos el día de hoy. Hoy mismo, Estados Unidos, primero por la mañana, realizó un ataque contra un petrolero iraní en el estrecho de Hormuz, según algunas fuentes, para responder a las demandas de los países árabes supuestamente atacados por Irán. Más tarde realizó más ataques a otros petroleros iraníes en la región. Inmediatamente después de esto, Arabia Saudita y Kuwait restablecieron el permiso para la utilización de las bases militares estadounidenses y los cielos de ambos países nuevamente aparecieron a disposición de los Estados Unidos. En respuesta a los ataques, Irán acometió 3 buques, 3 destructores de la Armada de Estados Unidos, los cuales querían recorrer el estrecho de Hormuz, en violación también a el alto el fuego. Y finalmente, como consecuencia de esto, en estas idas y vueltas, Estados Unidos perpetró ataques contra la isla de Keshm y contra Minab, aparentemente en respuesta a los ataques por los buques y a la situación en Fujairah. Después de esto, 2 drones estadounidenses aparecieron en los cielos de Irán y los iraníes realizaron su derribo. Esta aparentemente la secuencia de los hechos, aunque podríamos estar presentando cosas equivocadas debido a que proliferaron las versiones de todo tipo. ¿Qué estamos presenciando, Juan Antonio, en Irán? Bueno, lo primero es, lo que hemos presenciado es una auténtica batalla en el estrecho de Hormuz, no simplemente una escaramuza. Y hay que empezar diciendo
que evidentemente, como era de esperar, Estados Unidos no respetaba el alto el fuego, igual que no lo respeta Israel en el sur del Líbano. Es decir, ustedes siempre recuerden que la fase superior de Occidente siempre es el crimen y la mentira. Es decir, esto para cualquier acontecimiento que haya que mirar. A ver, han salido muchas versiones, también hay mucha desinformación, mucha niebla de guerra, y luego, claro, luego sale Donald Trump. Y aparte de la desinformación, la niebla de la guerra está Donald Trump, que ya él solito, como no le quitan el ordenador, pues él solito pues, publica en sus tweets habituales, y con esto lo que hace es llenar más de confusión todavía todo. Es decir, aquí efectivamente ha habido una batalla que comienza precisamente con un anuncio de Donald Trump, en el que dice que va a forzar la apertura del estrecho de Hormuz mediante una operación, la Operación Libertad. Todo esto no más que un subterfugio para, de alguna manera, engañar al legislativo estadounidense, al Congreso, que el día 30 de abril cumplía el plazo para pedir autorización, no la pidió, por tanto, el día 1 de mayo tuvo que declarar que la operación Furia Épica, o como las gilipollas que le llaman, pues se había acabado. Es decir, de hecho, la guerra finalizaba ahí. Claro, esto no podía ser. Por tanto, se ha buscado el truco de tramposo típico, que es, no, yo doy por acabada la operación Furia Épica, doy por acabada la guerra, y ahora lo que empieza es otra operación defensiva para escoltar a buques civiles en el estrecho de Hormuz. Es decir, un subterfugio por una razón muy sencilla, porque mantiene el bloqueo. Y la gente tiene que tener muy claro esto. El bloqueo no sale de ninguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, único organismo vinculante que puede autorizar o no un bloqueo a un Estado soberano. Por tanto, lo que ha hecho Estados Unidos, manteniendo el bloqueo, es una acción hostil, una acción de guerra, incumpliendo sus propias palabras, la necesaria autorización del Congreso de los Estados Unidos y el derecho internacional. Ya, esto por encuadrar perfectamente el tema, ¿no? Entonces, ¿qué hace Trump? Bueno, anuncia esa operación y al día siguiente, y ahí cuando comienza ya, podemos decir, la batalla de las 48 horas, aunque todavía continúa a estas horas, porque se informan de incidentes, bueno, pues declara que va a proporcionar escolta armada a los barcos para que atraviesen el estrecho de Hormuz. Bueno, entonces, bueno, pues envían a 3 destructores. Tenía por aquí además los nombres de los destructores: el Trustum, el Mason y el Rafael Peralta, que tiene nombre de torero español. No sé quién sería este Rafael Peralta para que le hayan puesto el nombre de un destructor, pero bueno, es así, eran estos 3 destructores, ¿no? Y entran hacia el estrecho de Hormuz, claro, pensando en que los buques que están allí inmediatamente se van a poner detrás de estos destructores para que les guíen por el estrecho de Hormuz y salir y así dar comienzo a esa operación Libertad, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Ocurre una cosa muy sencilla, que los barcos no se ponen detrás de los destructores, porque eso no es garantía de nada. Y ninguna naviera, consciente del peligro, va a arriesgar sus activos, ese es su buque, lo va a arriesgar solamente por una chorrada de Donald Trump. Porque no tiene otro nombre, lo siento por la expresión, pero es que no tiene otro nombre. Porque hay que ser un cernícalo absoluto, un peinabombillas, para pensar que simplemente porque tú mandes 3 buques allí, desde 40 kilómetros no te va a lanzar un misil, o un dron, o un misil de crucero, o se va a acercar una lancha rápida y te va a lanzar otro torpedo o un misil, o alguien no haya minado determinadas rutas. Claro, es decir, con lo cual ningún buque
pues se atreve. No, perdón, no ninguno. Hay alguno que se atrevió. Acabaron ardiendo. Acabaron ardiendo. Simultáneamente, alguien ataca la terminal de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos. Porque, claro, es decir, se producen ataques de aviones norteamericanos y de alguien más que Irán identifica como aviones de Emiratos en la isla de Kens, y ataques a algún petrolero iraní. Con lo cual, bueno, pues los iraníes ya tienen, lógicamente, el casus belli para responder. Se ataca la terminal de Fujairah, los iraníes acaban diciendo que ellos no han sido, no sabemos quién, pero está ardiendo. Pero la terminal queda ardiendo. ¿Qué pasa? Que los 3 destructores norteamericanos se encuentran entonces en un momento dado en medio de allí del fregado, con misiles que van hacia un lado o drones, con misiles que van, ataques aéreos que van hacia el otro, y sin barcos que escoltar porque los 2 o 3 que iban a escoltar están ardiendo. ¿Qué hacen estos barcos? Entonces decide que la operación es un fracaso y que hay que retirarse de allí. Y en ese momento son atacados por las fuerzas iraníes. Por supuesto, ¿qué va a decir Donald Trump? Bueno, aquello fue maravilloso, se derribaron todos los misiles, los drones, se derribó todo, bueno, no se consiguió hacer nada. Pero, hombre, las imágenes de NASA indican que justamente donde estaban los destructores hay señales de incendios. Y hay una imagen, hay una fotografía magnífica por ahí que permite observarlo, no es ninguna tontería. La tienes, yo te la he puesto también, pues ahí está. Esta la primera imagen, ahora en un minuto presento la otra, Juan Antonio. Exactamente. Esta la primera imagen difundida y aquí la segunda, esta de aquí. Eso Y es. por aquí también un video y bastante interesante, Juan Antonio, de lo mismo con el análisis satelital. Atención a esto. Quitando este y ahora... ahora sí. De un lado y del otro, antes y después, bien visible las manchitas, ¿no? Esas Sí, está claro, está claro. luces donde Está los barcos afectados, ardiendo, estadounidenses, donde los Está claro. destructores. Es decir, si pones la imagen primera, podemos identificar, hay una detección arriba de la imagen, posiblemente ese sea el barco iraní atacado. No lo podemos confirmar absolutamente, porque claro, la imagen de la NASA no te identifica el objetivo, pero posiblemente por la cercanía a la ruta permitida por la Guardia Revolucionaria, ese sea el barco iraní atacado. Y abajo tenemos 5 puntos rojos, que son los 3 destructores norteamericanos y 2 buques ardiendo, entre ellos, bueno, pues es decir, estos que habían decidido, digamos, creerse la historieta de Trump y acompañar a esos destructores. Luego hubo otro ataque iraní contra un petrolero de bandera gambiana, el Mauri Nari, pero ese ya más hacia el Golfo de Omán. Con lo cual, claro, esto obliga inmediatamente a los destructores a salir de allí. Pero cuando decimos obliga inmediatamente es, vamos, que salieron zumbando, salieron huyendo. Esa es la realidad. Además, por orden explícita de Trump, como así lo llega a reconocer. Él ordena retirar, que se tire el territorio, porque además la operación ya es un fracaso. La operación ya es un fracaso. Otro fracaso de Donald Trump. Bueno, pues ataques, como hemos dicho, también lo de los drones de reconocimiento, hubo actividad antiaérea, el ataque en la isla de Kens, es decir, hubo también en ataques con las zonas civiles de Bandar Kamil y de Sirik, es decir, bueno, pues porque se atacaron o supuestamente puntos de lanzamiento de esos misiles.
Es decir, estuvimos claramente en una batalla terrestre y naval, o aeronaval y aeroterrestre, como quieran ustedes denominarlo. Es decir, y el final de la batalla, ¿cuál es? Pues el final de la batalla es que el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Así de claro. Siguen pasando los buques que acuerdan con la Guardia Revolucionaria seguir las condiciones puestas por Irán para el paso del estrecho. El bloqueo norteamericano también sigue, también sigue, y de hecho hoy atacaron 2 petroleros iraníes que venían vacíos, que se dirigían a un puerto iraní para evitar su llegada a puerto. No son todos los petroleros, a los 2 que localizaron o interceptaron. Bien, pues esto ha sido un poco el... Aquí imágenes recién difundidas por el Comando Central del ataque contra uno de los petroleros iraníes. Aquí bien clarito el ataque ya publicado por ellos mismos, ¿no? Sí, claramente. Una violación flagrante y encima fanfarronean los idiotas. La respuesta iraní también ha sido, pues, incautar el petrolero Ocean Koi, es decir, que no sé exactamente quién, con qué bandera iba, pero no sé si coreana o de contrario, pero vamos, ha sido incautado por las autoridades iraníes. Y bueno, esta es la situación en el estrecho de Hormuz. Es decir, alto el fuego no hay. Esta es la realidad, no hay alto el fuego. ¿Se han acabado las hostilidades? No. ¿Se está negociando? No sabemos. Imaginamos, por lo que dicen unos, otros y demás, que puede ser así. Pero, desde luego, si se está negociando en función de esos 14 puntos que el delirio de Donald Trump ha enviado a Islamabad, ya podemos decir que las negociaciones están fracasadas, porque eso no lo va a asumir Irán. Irán tiene la iniciativa estratégica. Esto ya lo hemos hablado aquí, no hace falta repetirlo. Tiene la iniciativa estratégica hasta el punto de que, bueno, lo que está intentando Donald Trump es o intentar de alguna forma obtener algo, algún tipo de victoria o algo con lo cual pueda decir que hemos ganado y salvar la cara, o intentar ya ceder en alguno de los puntos para convencer a los iraníes de que el alto el fuego se extienda a los 30 días y negociar en ese intervalo la posibilidad de un acuerdo de paz. Todo esto además se cruza permanentemente con los tweets de Donald Trump, que lo mismo dice que te va a mandar una bomba nuclear. Ya verán ustedes el resplandor en Irán como cualquier otra de sus mamarrachadas, porque es lo propio del escornacabras este. Es decir, no hay más. Es decir, yo recomiendo a todos los que nos ven que si ustedes se quieren enterar de algo, por supuesto, revisen la prensa, la anglosajona, la europea, pero también la de Oriente Medio, incluso la prensa israelí, que a veces da buena información. Prensa china o india, prensa turca, prensa rusa, prensa... Es decir, ¿por qué? Porque si lo que se limitan es escuchen a Donald Trump, entonces están ustedes abocados a no enterarse de nada, porque es imposible. Ese tipo ni dice nada coherente, ni dice una sola verdad. O sea, todo es mentira. Y a veces hace chistes, dice gilipolleces, o te presenta un meme, pensé decir, de un láser que sale de un barco y derriba un avión iraní, es decir, debe ser de esos aviones que ya no existen, ¿no? Pues según él, porque ni existe la marina, ni el arma antiaérea, ni le quedan misiles, no existen barcos, no existe nada, pero él no es capaz de atravesar el estrecho de Hormuz. Él no es capaz de atravesar el estrecho de Hormuz. O sea, Irán no tiene nada, pero él no es capaz de atravesar el estrecho de Hormuz. Entonces, hombre, no hay que ser muy inteligente ni ser un gran analista, basta con que ustedes piensen por un minuto lo que significa esto y lo que puede haber detrás. Hay un aspecto en el tema de la desinformación, porque claro, también hay mucha. Y cuando hablamos de desinformación no nos referimos precisamente pues, a noticias que salen a veces en los canales de Telegram o de WhatsApp y demás. Bueno, porque sabemos que siempre circulan muchas cosas pues, que ni están contrastadas,
ni hay posibilidad de confirmarlas. Y, bueno, pues es verdad, ¿no? Es así. No, cuando hablo de bulos, me refiero a los bulos y a la desinformación que procede de medios corporativos. Es decir, por ejemplo, de Wall Street Journal, o de Reuters, o de Bloomberg, o de Financial Times, o de Washington Post, de todos estos. Todos estos que son los que ellos dicen, ellos son los poseedores de la verdad, los demás son todos imbéciles y ellos solo tienen la verdad y ellos son los que pueden dictaminar lo que es y lo que no es. Y esto viene a cuento del hecho de que Arabia Saudita y Kuwait habían vuelto a autorizar el uso del espacio aéreo y sus bases para las operaciones militares norteamericanas en la zona. Esto no está confirmado. De hecho, hay funcionarios saudíes que han declarado a un medio libanés, Al Mayadeen, que eso no es así. Y es normal, porque aquí habría que analizar efectivamente el por qué algunos de las petromonarquías están ya en esta posición de a ver qué hacen. ¿Y por qué digo lo de a ver qué hacen? Porque por un lado se quieren salir de conflictos. Ellos ya han visto cuál es la situación, no son imbéciles tampoco. Ya han visto cuál es la situación, ya han visto que Irán, como tenga que responder, va a responder sobre ellos también. Porque, de alguna forma, si permiten el espacio aéreo, las bases militares y demás, como ya hemos explicado en otras ocasiones, entonces son parte del conflicto. Son parte de los agresores. Con lo cual, lógicamente, lo que no quieren seguir siendo es objetivo de los misiles iraníes. Y además, con todo, vamos, lo normal, a este grupo de Arabia Saudita y Cuba hay que unirle a Qatar. Qatar, además, con mayor razón, porque encima el mayor yacimiento de gas natural del mundo lo comparte con Irán, lo explotan conjuntamente. Pero claro, también es verdad que tienen un problema. Y el problema es que las ingentes cantidades de dinero de sus fondos soberanos están invertidos en empresas y bancos occidentales, fundamentalmente estadounidenses. ¿Se imagina lo que significa para ellos enemistarse con Estados Unidos en estos momentos? Pues que les pueden congelar los fondos soberanos. Les pueden congelar dinero. Lo hicieron con Rusia, ¿por qué no lo van a hacer con Kuwait? La pobre Kuwait. ¿Dónde va a ir? Entonces se encuentran con esa espada de Damocles. Pero para ellos está claro ya que seguir en la senda del conflicto marcada por Estados Unidos e Israel no les conviene. Y, vamos, si pudieran, se salían como fuera. Si pudieran, moverían el país geográficamente y se lo llevarían a otro lado. Porque no les augura nada bueno. Una nueva escalada van a volver a sufrir y ya están sufriendo en exceso. Daos cuenta que, por ejemplo, todo lo que respecta al gas natural licuado de Qatar, volver a la producción anterior va a costar entre 3 y 5 años por la destrucción causada en las infraestructuras. En el caso de Arabia Saudita o de Kuwait, la cifra puede variar entre 9 meses y 2 años, dependiendo del grado de destrucción de alguna de las infraestructuras. Hasta el punto de que tanto Arabia Saudita como los propios Emiratos han tenido que pedir dólares, un rescate a las autoridades norteamericanas, que se lo han tenido que dar porque la amenaza era que si no se lo daban, se lo pedirían a China. Fijaos lo que eso significa. ¿Qué tenemos entonces? Pues hombre, que la victoria iraní, porque hay que hablarlo así, o sea, es decir, Trump dice que la ha ganado. Vale, yo les digo, la victoria iraní está llevando a una reconfiguración del Golfo Pérsico. Y esto a lo mejor merece un poquito de explicación, porque a lo mejor no es tan evidente. Juan Antonio, presento primero dos imágenes difundidas por los iraníes. Aquí imágenes del lanzamiento de uno de los misiles impactando el destructor estadounidense. Aquí de nuevo, ahora sí. Y por aquí lo mismo con los drones.
Todo esto difundido por la Guardia Revolucionaria. Y además de eso, presentaron la siguiente infografía bastante interesante con los misiles y los drones utilizados y alguna información adicional. Aquí a la vista a la izquierda, los drones Arash y a la derecha los misiles de Antibuque. crucero, antibuques, efectivamente, y según esta infografía, un misil y 3 drones realizaron impactos en una operación de 68 minutos denominada Shahid Maiban, en homenaje al comandante de la Marina iraní muerto, ese señor. Sí, al que asesinaron. Efectivamente, asesinado, arriba a la derecha, es el nombre de la operación. Pregunta cortita, Juan Antonio. Hoy presenciamos efectivamente una batalla. Sin embargo, cada vez más analistas, entre otros Scott Ritter hace unos días, presenta un ataque masivo estadounidense como algo imposible en este momento. Según Scott Ritter, Estados Unidos no podría recomenzar verdaderamente las hostilidades debido a la escasez de misiles directamente. ¿Esto realmente tan así o podría así generar una última ola de ataques, en tu opinión? Hombre, vamos a ver, depende de lo que se llame un ataque masivo, no lo sé. Yo creo que para lanzar todavía 50 misiles tienen. Si eso le llama un ataque masivo, pues entonces a lo mejor sí, ¿no? Pero mira, hay Le Figaro, la publicación francesa, ha publicado un mensaje secreto, vamos, lo ha revelado, es decir, una filtración, un mensaje secreto de Estados Unidos a Francia sobre la escasez de municiones. Una notificación confidencial enviada por la parte estadounidense a las autoridades francesas en los que reconocen esta escasez. Pero esto estaba anunciado, lo ha explicado también Larry Johnson, lo ha explicado Scott Ritter, es decir, solo hay que ver lo que existía antes de que está en los military balance de todos los años, lo que existía antes, no de ahora, sino de la guerra de los 12 días en junio del año pasado, y lo que se ha ido gastando desde entonces en misiles de crucero, misiles interceptores y demás, y lo que se ha enviado también a Ucrania. Y claro, te das cuenta de que posiblemente las reservas norteamericanas estén por debajo del nivel crítico de 1/3 de lo que tenían. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú no puedes seguir gastando alegremente en una especie de toma y daca ahí con los iraníes sin conseguir ningún objetivo, y que de 1/3 pases a 1/4 y luego a 1/5, y el día de mañana tengas un incidente de verdad y no tengas con qué responder. Con lo cual, el tema de las municiones es cierto, pero además hay más. El tema de el volumen de aviones de repostaje que tienes en las bases que puedes utilizar. ¿Cuáles son esas bases? Las de Jordania y las de Israel. Todas muy lejanas ya, lo cual, claro, quita efectividad a ese hecho. Por lo demás, tampoco tienes una potencia de fuego descomunal ahora mismo en la zona. ¿Dónde está el Gerald Ford? El portaaviones Gerald Ford. ¿Dónde está? Seguramente muchos pensarán, pues está en el Mar Rojo, ¿no? Gerald Ford ya va por el Mediterráneo, va para Estados Unidos. Ya no está. Está cacharrado. Yo he leído alguna información de que tiene para 3, 4 años de mantenimiento para reparar todo. ¿Y el Abraham Lincoln dónde anda? A 1000 kilómetros al sur del Golfo de Omán. Y decir, vale. ¿Y el George Bush qué pasa? ¿No ha llegado todavía? Porque esos son los únicos que se pueden acercar un poco, lanzar sus aviones y, contando con los aviones de repostaje aéreo, poder realizar remisiones. Pero claro, el límite no lo ponen los dos portaaviones, en caso de que los dos vayan a seguir. El límite lo pone el número de aviones de repostaje.
Y ahí es donde está el límite. Porque avión que no reposte, avión que se va a caer porque se va a quedar sin combustible. Con lo cual, ahí de verdad para iniciar una operación de gran envergadura. Y si Arabia Saudita, Kuwait no dejan, y Qatar no dejan su espacio aéreo, ¿desde dónde? Desde Emiratos, claro. No tienes otra. Y desde los dos portaaviones, en caso de que los dos estén ahí, operativos. No sé yo que haya realmente una fuerza suficiente como para hacer eso. Por lo demás, no quiero recordar ya dónde están todas aquellas barcos y unidades de marines que iban para la zona y demás. No sé, se deben estar aburriendo en medio del océano, porque desde luego en las cercanías no están. Entonces, la capacidad es limitada, pero también es verdad que no tiene mucho más opciones, ¿no? Es decir, ¿qué escenarios posibles podemos entrever aquí? 4. Los 4 de la semana pasada y de la semana anterior y de la semana anterior. Aquí no ha variado nada. Por eso cada vez que Trump dice que vamos ganando, es uno de sus chistes. Es uno de sus chistes. Es uno de los resbalones que pegan sus neuronas en la cabeza. La escalada terrestre, bueno, eso ya ni se contabiliza. O sea, yo este escenario lo pongo porque, hombre, porque hay que ponerlo. Pero ni hay capacidad ni fuerza suficiente para ninguna operación terrestre de invasión. Que por otro lado, si eso se pudiera producir y significara un riesgo existencial para Irán, que nadie piense, nadie se equivoque. Eso implicará que China, Rusia, Pakistán y otros países van a implicarse más en ayudar a Irán. Con lo cual, la crisis sistémica estaría a las puertas, porque efectivamente en esa situación sí que ya el estrecho de Hormuz, que no que se quede bloqueado o tengan que pasar y pagar las tasas a Irán, no, que se va a cerrar, se cerraría. Y posiblemente se cerraría Bab el-Mandeb y quedaría cerrado el canal de Suez y posiblemente se cortaran hasta los cables submarinos. Luego, esa opción no es viable en estos momentos. El bloqueo económico. Bueno, el bloqueo económico le puede servir a Trump para ganar tiempo, pero ¿cuánto tiempo? Porque la propia inteligencia norteamericana establece que Irán, subestimando las posibilidades, puede aguantar entre 4 o 5 meses más. Así. Sin tener en cuenta que tiene las rutas terrestres abiertas. 5 en Pakistán y el ferrocarril que lleva directamente a China. Con lo cual, puede ir, baja un poco la producción de petróleo y la que tiene que mantener para que los pozos no se estropeen, la envía por los petroleros que salgan y por las vías terrestres. Y al consumo interno, por supuesto, claro. O por el Caspio también. Fíjate, es tan sencillo como pasarlo a Rusia y ya Rusia lo mandará para China, por sus propios oleoductos. Ya tiene posibilidades. Pero es que además esto implicaría que la situación en el Golfo, en el Estrecho de Hormuz, seguiría como está y entonces el petróleo seguiría altísimo y llegaríamos a la crisis sistémica que todo el mundo teme. La escalada, es decir, vale, vamos a otra nueva escalada de bombardeos y demás. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo estratégico? ¿Pensar que se van a rendir los iraníes? Después de 2 meses todavía estamos con esa. ¿Alguien se cree eso a estas alturas? Es decir, porque venga, que lo intenten. Venga, que lo intenten. De momento eso significaría que seguiríamos caminito a la crisis sistémica, porque no se arreglaría ninguna de las situaciones que pueden producir esa crisis, pero además esto va a llevar a una mayor fractura de los países del Golfo, de las petromonarquías, porque habrá quien estará de acuerdo en la escalada y por tanto dejar su cielo y sus bases militares y demás para realizar su ataque, y habrá quien no. Y esas contradicciones se van a agudizar. Y ahora comentaré lo que he dicho antes de la reconfiguración del Golfo, y esas contradicciones pueden llevar a una fractura auténtica.
queda la opción del acuerdo, que yo creo que es la que, de alguna u otra forma, busca Trump para salirse del embrollo en el que le ha metido su amo Netanyahu. Pero, a ver, el tema del acuerdo, él lo podrá vender como quiera en sus tweets, pero es una derrota estratégica. Es una derrota estratégica y es una derrota, además, no solamente en el sentido político y geopolítico, incluso en el sentido militar, porque esto viene a indicar una cosa que habrá que reflexionar en el futuro, y es el dominio de los mares. Ya no lo van a tener entonces esas flotas de ataque de portaaviones que no se pueden acercar a menos de 1000 kilómetros de una costa porque les zumban. Luego entonces sí, puedes tener el dominio de las aguas internacionales en los océanos, donde no hay nada. Pero eso ya no es el dominio de los mares. Eso ya es otra cosa. Pero es que además ese acuerdo, si significa una derrota estratégica, lo venda como lo venda el mamarracho de la Casa Blanca, primero tiene que contar con que Israel lo acepte, porque si no, Israel seguirá atacando, seguirá provocando y seguiremos teniendo problemas. Y en segundo lugar, aquellos países del Golfo que no estén dispuestos a pasar por el aro del acuerdo porque ya están volcados de alguna forma en continuar la guerra, como Emiratos Árabes Unidos, puedan acabar fracturándose y al final volvemos a lo que comentaba antes de la fractura en el Consejo de Cooperación del Golfo y en la región. Y decía, ¿qué pueden hacer las petromonarquías? Uno, intentar evadir los puntos de estrangulamiento. Arabia Saudita tiene una posibilidad de enviar 7 millones de barriles diarios al Mar Rojo por un oleoducto e intentar sacarlo por Bab el-Mandeb, mira, todo eso no se corte. Y mientras no haya escalada, que obligue, por ejemplo, a Irán o a los yemeníes a bombardear ese oleoducto, con lo cual se acabó. Por tanto, a Arabia Saudita no le interesa la escalada. Hay un oleoducto entre, bueno, el de Emiratos Árabes Unidos, que va a un puerto de Arabia Saudita, que puede transportar 1,5 millones de barriles diarios. Pero claro, es Arabia Saudita, se va a caer en el momento que haya una escalada. Hay un corredor terrestre por ferrocarril entre Arabia Saudita y Emiratos que puede transportar 400 contenedores diarios. Pero aquí viene la gran contradicción que se está volviendo cada día más crítica entre Arabia Saudita y Emiratos. Contradicción que ya surgió en el asunto de la guerra en Yemen, donde los saudíes acabaron echándolos a los emiratíes de allí, en una guerra que ha sido sorda, que nadie se ha fijado en ella, pero que ha existido. Pero esto ha sido hace unos meses, no estamos hablando del siglo pasado, Y luego tendría la posibilidad de construir el famoso corredor IMEC, proyecto que va desde la India hasta pasando por Oman, Arabia Saudita y saliendo por Israel, que era el gran proyecto israelí para convertirse en el hub energético. Claro, la alianza suní, formada por Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita, ya ha decidido que ese corredor IMEC ya no va a ir a Israel, va a ir a Egipto. Por tanto, es decir, ya no hay un objetivo estratégico tampoco, hay que sea factible, porque si eso no va a ir a Israel entonces le importa un rábano y va a seguir intentando fastidiar las cosas, ¿no? En definitiva, ¿qué significa esto? Pues que la situación ya no entre Irán y Estados Unidos e Israel, sino ya en toda la región es muy complicada, cada vez más compleja y cada vez intervienen más actores. Ustedes han oído que esta semana pasada Emiratos Árabes salió de la OPEP. Eso tiene su importancia. Primero, porque lo que intenta es saltarse las cuotas del cártel, producir más para cubrir el desastre económico que le ha provocado ya esta guerra, por supuesto. Y además poder cubrirlo subiendo la producción
y vendiéndola en dólares, y para eso necesita, es decir, para empezar a realizar todo eso, necesita un rescate que le pida a Estados Unidos en dólares, porque si no va a tener que pedir a China. Y eso cambiaría totalmente la posición de Emiratos. Posiblemente Estados Unidos también amenazaría con que no hagas eso, porque si no te voy a congelar tus fondos soberanos. ¿Mm? Lo que sí es cierto es que esto lo que provoca es una fragmentación del orden energético que existía en la región. Hay quien va a decidir que, bueno, pues ya no está en la OPEP puede empezar a vender en otras monedas, puede intentar, bueno, esto por supuesto Arabia Saudita lo ha visto como una agresión a la OPEP que domina Arabia Saudita, que es el país dominante en la OPEP. Simultáneamente, un mensaje estratégico de China, diciéndole a todos sus bancos y empresas que no hagan caso a las sanciones norteamericanas. Bueno, este mensaje es muy fuerte, es muy duro, porque es decir, ya no hagan caso, ya nos da igual. Ustedes comercien con Irán, con Rusia y con quien sea, que ya está el Estado chino detrás para sostener la cuestión. Todo esto unos días antes del viaje de Trump a China. Pues el mensaje no puede ser más claro. ¿Va a asistir a ese viaje? Todavía no está confirmado y estamos teóricamente a una semana. Yo incluso, fíjate, a estas alturas tengo hasta dudas de que Trump vaya a ir a China en la fecha que ha dicho. Entre otras cosas porque un viaje de Estado de esta importancia implica que los equipos técnicos ya tienen que estar trabajando, tienen que estar los documentos, tienen que estar todo confirmado, todo preparado, saber qué son los temas que se van a tratar en las reuniones, etcétera, etcétera. Y hasta ahora no hay ni confirmación de que vaya a ir Trump. Pues, hombre, pues no sé, mala cosa. El tema es que Arabia Saudita, y ahí lleva la compañía de Kuwait, tiene un choque importante con Emiratos. Claro, a Arabia Saudita le interesa mantener la producción baja para mantener los precios del petróleo aceptable que le permitan sufragar todo, primero su economía y los daños sufridos en esta guerra. Además, compite con Emiratos por los mismos inversores extranjeros, exactamente los mismos. Las petroleras norteamericanas, británicas, europeas y demás. Además, Emiratos está totalmente alineado con Estados Unidos e Israel, lo cual, en esta situación de enemistad con Arabia Saudita, obliga a Arabia Saudita a reposicionarse. De ahí el interés de Arabia Saudita, precisamente por este eje suní, con Turquía, con Egipto y con Pakistán. Pakistán, que además es un aliado de China, de Rusia, y por supuesto hace frontera con Irán con intereses comunes y muy importantes, hasta el punto de que, seguramente por indicación china, Pakistán ha abierto sus corredores terrestres a Irán. Con lo cual Irán tiene ahora mismo abierta toda su retaguardia estratégica para recibir lo que necesite. Entre otras cosas, los nitratos de amonio y demás que necesitan para los explosivos o para los combustibles sólidos y los explosivos de sus misiles. En fin, no sé, es decir, también hay que tener en cuenta que unos Emiratos excluidos del eje sunita no es una cosa pequeña, entre otras cosas porque Emiratos lleva mucho tiempo siendo un factor distorsionador de ese eje, de ese grupo de países sunitas en la región, ¿no? Por ejemplo, tiene una grave enemistad con Irán, como estamos viendo en estos momentos, pero no viene de ahora, viene de antes. Por ejemplo, se ha negado a un préstamo de 3.500 millones de dólares a Pakistán, que se lo había prometido y al final se lo ha negado. Y, hombre, participó en el intento de golpe de Estado en Turquía contra Erdogan, participó en un golpe de Estado en Egipto, y tiene una situación económica muy, muy delicada. ¿Por qué? Porque, como era previsible con este conflicto, de Emiratos huyen, se fugan, salen 40.000 millones de dólares todas las semanas en fuga de capitales.
En fin, 11 millones de habitantes, de los cuales solo 1 millón es árabe, el resto es gente semiesclavizada de otros países que van allí a trabajar, un ejército de 60.000 efectivos, todos mercenarios, me imagino que los mandos militares no, pero compuesto por mercenarios, no tiene industria, no tiene agricultura, solo tiene turismo, las inversiones inmobiliarias, las inversiones en energía. En fin, unos Emiratos que en estos momentos se están jugando, eso sí, la existencia. Porque cualquier día Arabia Saudita les puede dar el zarpazo final. Hay que entender que Emiratos Árabes Unidos, que es una especie de club de 7 sultanatos, es un proyecto británico que se hizo en realidad en 1971, desgajándose de Omán. Y todas estas contradicciones empiezan a surgir. Mientras todo estaba tranquilo y el dinero corría a raudales, no había problema. Pero ahora todo se ha trastocado. La operación de Trump ha logrado que la región esté reconfigurándose de forma absoluta. Otro exitazo de este señor. Porque vamos a ver cómo queda toda la cosa. Vamos a ver cómo queda todo eso. Sí, indudablemente, y te lo han dicho algunos analistas, Irán se ha convertido ya claramente en una potencia regional dominante. Cosa que, hombre, intentan equilibrar precisamente Turquía, Egipto y Arabia Saudita. Pero quien ya pinta muy poco ahí, se empiezan a ser estas petromonarquías que antes estaban, bueno, pues navegaban encima de toneladas de oro y ahora mismo se están empezando a ver en gravísimas dificultades, hasta el punto de, como ya hemos comentado alguna vez, ni Dubái va a volver a ser Dubái, ni Abu Dhabi va a volver a ser Abu Dhabi, ni Doha va a volver a ser Doha. Y eso se acabó. Juan Antonio, preguntas. Primero sobre la posibilidad de un acuerdo, el tema anterior a la cuestión de las monarquías de Medio Oriente. Según una versión difundida incluso por analistas críticos, Irán podría convalidar un acuerdo de las siguientes características con el objetivo de generar una especie de salida para Estados Unidos, manteniendo a la vez o conquistando a la vez prácticamente todos sus objetivos. ¿Qué condiciones aparecerían como innegociables o qué condiciones aparecerían dentro de este acuerdo eventual? El control del estrecho de Hormuz y la posibilidad del establecimiento de peajes. Claro, Ezequiel, lo de los peajes es que ya hay, no solamente que se esté dando ya un reglamento, ya es una oficina para el tema y ya se ha hablado con Omán. Efectivamente, la oficialización de esto, y la aceptación por Estados Unidos, el fin de las sanciones, el descongelamiento de los fondos, la salida de Estados Unidos de la región, el fin de las hostilidades también en el Líbano, pero, y acá lo interesante de esta versión, pero por otro lado podría convalidar Irán la postergación del enriquecimiento de uranio por unos años para generar de alguna manera una especie de salida para Donald Trump y que entonces convaliden todos los puntos de Irán, excepto el del enriquecimiento de uranio, perdón, no recordé el del mantenimiento de la capacidad misilística y de drones, pero bueno, eso ya parece como descontado también. Bueno, la postergación del enriquecimiento por unos años solo como una suerte de justificación para Trump, mientras que todo lo demás acordado y aceptado por Estados Unidos. ¿Podría Irán realizar una jugada de este tipo o en tu opinión Hombre, no? Vamos a ver, mira. Es decir, realmente estamos hablando del acuerdo de Obama, otra vez, del acuerdo de Obama, porque cuando Trump habla como nada más que dice tonterías, cuando Trump habla, no necesitamos una
un compromiso de Irán de que no va a desarrollar ninguna bomba atómica. Pero vamos a ver, pero si eso ya lo tenías. Si eso ya lo tenías en el acuerdo que hizo Obama, en la cual eran garantes 3 países europeos, Francia, el Reino Unido y Alemania, y China y Rusia. Eran garantes de eso. Ya tenías ese acuerdo. Y tú, Donald Trump, tiraste el acuerdo abajo. Y en ese acuerdo iba el levantamiento de las sanciones, la devolución del dinero robado, pues esto ya de congelar, es decir, robar, que es lo que se dedican estos, al pirateo y al robo, el dinero robado, es decir, a cambio de eso no se enriquecería el uranio más allá del porcentaje necesario para temas de investigación, medicina nuclear y energía pacífica. Eso ya estaba. Con lo cual, eso Irán puede aceptarlo perfectamente. De hecho, no se ha revocado la fatua de Ali Khamenei sobre el tema de no desarrollar armas nucleares. Eso está vigente. Es decir, por tanto, eso no es más que el acuerdo que teníamos con Obama. Hay que sumarle el asunto del Líbano. Hombre, claro, el asunto del Líbano. Claro, es que vamos a seguir consintiendo la Gaza 2 ahora. O sea, otro genocidio por parte de los mismos, de la Kipá, otra vez. ¿Seguimos consintiéndolo? Hombre, no, ya está bien, ¿no? Luego es lógico, y más teniendo en cuenta que quien lleva esa guerra, que por cierto la están ganando también, es Hezbollah, que es aliada de Irán. Es lógico, pues como si fueran los yemeníes o las milicias en Irak o lo que fuera. Con lo cual, bueno, eso es una condición, pero es una condición que no tiene que aceptar Trump, la tiene que aceptar Israel. Trump lo único que tiene que hacer es llamar a su amigo y decirle, ya está bien y hasta aquí has llegado. A su amigo que a lo mejor, su amigo le queda hasta octubre, en el mejor de los casos, suponiendo que el juicio y todas estas cosas no, le queda hasta octubre, porque en octubre hay elecciones en Israel. Yo quiero imaginar que los israelíes no van a volver a votar a este asesino. Pero nunca se sabe. El punto, quizás más fastidioso, sería el de que Estados Unidos tuviera que abandonar el Golfo Pérsico. Vamos, abandonar las bases militares del Golfo Pérsico. Ahí puede haber una mayor discusión porque, bueno, abandonar las bases aéreas de Arabia Saudita o de Kuwait, pues es un fastidio, pero es que en Bahrein es que está la base de la Quinta Flota. No hay muchas opciones alternativas donde colocar esa Quinta Flota. Entonces, eso es un punto de fricción. Aquí sí que puede que esté buena parte de la discusión. Por mucho que Trump nos entretenga con el tema nuclear, puede que, porque esto sí que representa la derrota estratégica. Esto sí que representa la derrota estratégica. Entonces, aquí la posición de Arabia Saudita va a ser fundamental. Porque si Arabia Saudita está por, oye, hay que llegar a un acuerdo y si esto es así, tiene que ser así. Y Arabia Saudita lleva consigo a Qatar y a Kuwait. ¿Queda a lo mejor la base de Bahrein? Pues a lo mejor podría quedar, no lo sé, ahí ya qué pensarán los iraníes, ¿no? Pero o se traslada todo a bases en Emiratos, dando al Golfo de Omán, no por encima del Estrecho de Hormuz, sino más allá del estrecho. Podría ser, pero en definitiva estaríamos hablando de la cuestión del Líbano, que depende de Israel, y del acuerdo que ya se tenía con Obama. Por supuesto, el tema de los misiles, y esto, ya se puede olvidar. El tema de que se les van a entregar el uranio enriquecido, se pueden olvidar. Eso no va a ser así. Es decir, con lo cual, pero no creo que el acuerdo se vaya a ir por el sumidero simplemente por 460 kilogramos de uranio enriquecido. Cuando además hay ofertas, entre ellas la de Rusia, es decir, vale, nos hacemos cargo nosotros y ya está. Y ese uranio se irá utilizando poco a poco pues en las centrales nucleares iraníes o para sus temas de investigación o lo que sea. Supervisión lógica y normal de la Asociación Internacional de Energía Atómica, pues ya está, ¿no? Pero además es que eso también estaba en el acuerdo de Obama. Es decir, que tampoco sería una cosa novedosa.
Es que también estaba. Y de hecho, Rusia era garante de ese acuerdo, junto con China, los países que hemos dicho, ¿no? Era garante. Por lo tanto, aquí la cuestión que realmente significa un cambio cualitativo, es decir, que Estados Unidos tenga que abandonar sus bases y sus instalaciones militares en la zona. También es verdad que poco queda de esas instalaciones militares. Tanto la base naval de Bahrein como todos los sistemas de radares en profundidad, todo eso ha sido destruido. Washington Post lo ha sacado esta misma semana, un análisis completo de la destrucción provocada en todas las instalaciones militares norteamericanas en la zona. 228 instalaciones activos, sistemas como radares, aeronaves, es decir, destruidas. 228. No queda mucho, ¿eh? Con lo cual, si tienen que reinvertir en reconstruir eso, que lo han calculado así, por unos 50.000 millones de dólares, vayan sumando a todo lo demás, 50.000 millones de dólares, pues no lo sé, a lo mejor les interesa más tener un par de bases en otros sitios bien situadas que volver ahí y poner en peligro un acuerdo o seguir con un conflicto al borde siempre del filo de la navaja por mantener unas bases que ahora mismo están destruidas. Pero, dicho esto, conseguido eso, y conseguido otra vez el acuerdo de Obama, como digo, claro que Irán podría aceptar. ¿Cómo no va a aceptar? Si además, encima, tiene el control del estrecho de Hormuz y va a cobrar el peaje junto con Omán por el paso de los buques, hagan cuentas, que sean 2 millones de dólares por buque. Hagan cuenta. Si son cientos de buques los que pasan diariamente por ahí. Es decir, y lo que pasan mensualmente son miles de buques. Vayan sumando. ¿Cómo no le va a interesar a Irán y a Omán? ¿Cómo no le va a interesar a Omán? Y ojo, alguien puede decir que es que, conforme a las leyes del mar, es que el estrecho... No, vamos a ver. El estrecho, que tiene una amplitud de, creo que su punto más ancho son 33 kilómetros, no, si se cuenta las islas iraníes, no son 33 kilómetros, menos. Cae dentro de las aguas jurisdiccionales tanto de Irán como de Omán. Y Irán no firmó la Convención sobre Derechos del Mar de Naciones Unidas. Es decir, no está obligada. No está obligada. Y evidentemente no va a cobrar a Irán y Omán no. Porque dirán, con toda razón, los omaníes y una leche. Yo también quiero cobrar por lo mismo, que también es mi estrecho, ¿no? Luego, entonces, eso tendrá que ser aceptado. Y además es que no es que tenga que ser aceptado, es que no les va a quedar otro remedio. Porque si no, buque que pase por ahí va a tener problemas. Y entonces seguiremos con el estrecho de Hormuz prácticamente cerrado. Y entonces seguiremos con los mismos problemas, las mismas crisis de las que hemos hablado, que nos llevan a una crisis sistémica. Y entonces no hay alternativas. O vamos a la crisis sistémica con el coste que eso tiene para el propio Trump, porque esto impacta directamente en Estados Unidos. Piensen que, claro, Estados Unidos está vendiendo ahora petróleo que necesita para su consumo interno, lo está vendiendo fuera porque las empresas privadas petrolíferas norteamericanas lo prefieren vender fuera porque le está hasta 8 millones de barriles diarios, porque le está dejando unos beneficios tremendos, claro, con el precio que tiene el petróleo. ¿Y eso qué ocurre? Pues que impacta dentro de Estados Unidos en el aumento de los precios de las gasolinas y, por lo tanto, en la credibilidad de Trump y, por tanto, en las elecciones de medio término. No queda otra. No tienen otra opción. Es decir, permitir, o sea, la única es arrebatarle el estrecho de Hormuz a Irán. ¿Cómo? ¿La invasión terrestre otra vez? ¿Cómo? En una ventana que tiene Trump ahora mismo desde prácticamente mediados de mayo ya a noviembre, que son las elecciones. ¿Qué piensa hacer? En medio de todo, además de toda una serie de hitos, ¿qué piensa hacer? Si solamente llevarte allí 600, 700, 800.000 efectivos para poder iniciar
una operación terrestre, te va a llevar meses, meses. No tienes tiempo ya. Lo más que puedes hacer es intentar mantener esta situación, ganar tiempo, a ver si se llega así a diciembre y a lo mejor luego intentar ¿qué? ¿Y si pierdes el Congreso y el Senado? ¿Qué vas a intentar? Ya no le queda tiempo. Se acabó. Y mientras Irán pueda lanzar un solo dron, una sola mina, un solo misil al estrecho de Hormuz, como es un nodo crítico, creará la suficiente disfunción para que esa criticidad se extienda sistémicamente a todo el orden global. Pues nada, no sé, yo es que, claro, uno escucha a Trump y escucha a Peter Hegseth, claro, pues es como viven en mundos paralelos, pues, pues no sé, no sé, a mí es que me gustaría escuchar a analistas militares del Pentágono, de verdad, es decir, que pudieran hablar libremente de cómo ven la situación. Porque a lo mejor todos estamos equivocados, los chinos, los iraníes, los pakistaníes, estamos todos equivocados, menos ellos. No sé, nos podrían explicar. A propósito de la posibilidad de un acuerdo de estas características o de otras características, pero en el cual evidentemente Irán va a aparecer como una potencia regional de peso, sin lugar a dudas, como la potencia regional, la responsable de la derrota de Estados Unidos. ¿Qué podemos vaticinar para precisamente Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar? La versión leída por ahí, Juan Antonio, en el caso efectivamente de la oficialización del control del estrecho de Hormuz por Irán y por Omán, ¿podrían desaparecer algunos de estos países establecidos por la fuerza, por Reino Unido en su momento y apoyados después por Estados Unidos? Como por ejemplo, Emiratos Árabes podría desaparecer dentro de Omán, por ejemplo, podría desaparecer Kuwait dentro de Irak, país, por cierto, Kuwait, basado básicamente en la presencia estadounidense y no más que eso. Y Bahrein y Qatar podrían también o realizar una fusión o desaparecer dentro de Arabia Saudita. ¿Un escenario así aparece como algo probable, Juan Antonio, o muy difícil una cosa así? A ver, hay cosas posibles. El tema de Emiratos tiene pinta de acabar mal, ¿eh? Tiene pinta de que en cualquier momento pase a Arabia Saudita y quizás Omán recupere parte del territorio, pero Emiratos tiene muy mala pinta, muy mala pinta. Es más, parece que incluso ya no hay un acuerdo clarísimo entre los propios sultanatos. Sabéis que son 7. Ya empieza a haber también disensiones internas entre los propios sultanatos. Es decir, eso es una construcción artificial, totalmente artificial. Y por tanto, efectivamente, en un momento determinado puede acabar desintegrado y repartido. No sería de extrañar. Bahrein. Bahrein es un problema para Arabia Saudita porque tiene mariachi, de hecho lo controla. Hablar de Bahrein como un país independiente es un chiste. De hecho, no sabemos ni siquiera si el rey o el sultán de Bahrein sigue allí y no se ha ido a Estados Unidos a refugiarse. Es muy posible que a lo mejor Bahrein también cayera o directamente bajo la égida de Arabia Saudita, porque, a ver, por su mayoría chiita podía ser de Irán, pero tú imagínatelo, no creo que Arabia Saudita vaya a consentir tener una base iraní ahí al ladito, claro, al ladito. Es decir, Qatar también podría sufrir alguna consecuencia, sobre todo si Arabia Saudita toma una acción expansiva. Si tiene además ese apoyo de Pakistán, de Egipto, de Turquía, pues sí, podría tener pero bueno, aquí quizás fuera a más largo plazo. Es un poco como lo de Kuwait. Irak siempre va a seguir reivindicando Kuwait, como hizo en su día con Saddam Hussein, porque también es otra cosa artificial.
Pero yo creo que eso en estos momentos quizás no se den todavía las condiciones. Pero evidentemente quedaría ya muy, muy, muy debilitada la posición de Kuwait. O sea, fíjate ahí, entallado entre Irak y Arabia Saudita, pues va a Y sin tener... el apoyo militar Sí, sí, estadounidense, por lo claro, menos, claro, ¿no? claro, claro, claro. Es decir, con un Irak que además, pues, es decir, en el momento que salgan los estadounidenses del todo y ya prácticamente solo les queda la base de Bagdad y una que tienen en la zona kurda arriba, pues en el momento que salgan del todo de ahí, pues es que Irak empezará a sacar de nuevo la cabeza. Además, creo que han encontrado nuevamente, una empresa china ha encontrado otra bolsa gigantesca de petróleo, con lo cual podrá vender petróleo más libremente, cosa que no ha podido hacer hasta ahora, y Kuwait pues, queda ahí. De hecho, Kuwait no volvió a ser nunca la misma ya a partir de la guerra del 91, de 1991. Pero no creo que eso no creo que sea inmediato, porque sería demasiado, quizá escandaloso, ¿no? Y podría provocar otro tipo de reacciones. Y luego, más ahí en la zona, hay otro reino, el más infame de todos, en el fondo. Mira que hablar de Emiratos y Arabia Saudita tiene lo suyo, pero quizás el más infame de todo es Jordania. Y pues bueno, Jordania cualquier día efectivamente yo creo que va a provocar una reacción popular y eso se va a ir al carajo, porque además Jordania ¿de qué vive? Vive de los demás, vive de que Israel la quiere ahí como estado tampón, vive de que por ahí tienen que pasar necesariamente pues productos energéticos y demás, porque van a los puertos israelíes o van hacia Egipto. Pero eso también puede acabar. Si el oleoducto IMEC al final acaba en Egipto, Jordania queda a un lado, con una población palestina muy grande, que aspira a decir, a recuperar sus territorios. Cisjordania, el control total de Cisjordania. Es decir, pero vamos, yo eso sí que no lo veo. A ver, la geopolítica tiene cosas que a veces se producen aceleraciones imprevistas, ¿no? Tal como se van dando las circunstancias. Pero claro, no tenemos la bola de cristal. Yo ahora mismo lo que sí veo es que tanto Bahrein como Emiratos pueden ser las dos primeras piezas que caigan, ¿eh? Sea de la forma que sea, pero tienen grandes posibilidades de caer. Luego ya estaría Qatar y Kuwait, que quedarían en una posición, pues fíjate, Qatar y Kuwait, pues en medio de todo de países grandes y potentes. Eso geopolíticamente tiene poco futuro. Ahora lo tenían, ¿por qué? Porque eran puntos donde se atraía mucha inversión extranjera. Es decir, el ejemplo es Dubái, ¿no? Es decir, nudo de comunicaciones, de turismo, de inversiones extranjeras, de paraíso fiscal. Finanzas, mm, claro. claro, es decir, las finanzas, pero eso se puede acabar. Y una vez que eso se acabe, y lo estamos viendo ahora con este conflicto, ¿de qué sirven todos esos hoteles de superlujo que hay en Dubái? De nada. Si la gente no va y no se gastan esas millonadas, todos estos multimillonarios que se han hecho mansiones allí, todo eso se cae. Se cae. ¿Y qué hay al final? Sí, es verdad que sacan una producción petrolífera determinada que les genera mucho dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? Si lo están invirtiendo en el extranjero, porque allí no hay nada que invertir. ¿En qué vas a invertir allí? No, es un lugar de especulación inmobiliaria, de reunión de ricachones, algo... es que no son estados. No, tal como entendemos un estado-nación, no son estados-nación. Una especie de finca privada de una panda de ricachones que tienen esclavizado a millones de personas allí, que un día se van a hartar, van a coger el pico y la pala y se la van a tampar en la cabeza de alguno de estos sultanes. Eso es lo que va a pasar cualquier día. Pues claro, no se puede estar permanentemente, eternamente, explotando a la gente como si fueran animales, mientras ellos se hacen coches con la carrocería de oro. Esto es textual. Esto no me lo tiene que decir nadie porque lo he visto yo, en el aeropuerto de Dubái.
Bien, Juan Antonio, último tema, por ahí en el tintero la cuestión del F4 iraní, pero eso, bueno, lo podemos presentar en otra oportunidad, más allá de lo llamativo, un F4 iraní contra un F-16 estadounidense y aparentemente ganador el F4 iraní. Pero bueno, más allá de eso, aquí Posiblemente imágenes. era mejor avión, ¿eh? Hay que decir que el F4, es decir, hombre, el Sí, pero F4 también mucho más antiguo, ¿no? Más allá luchó de en lo bueno. Vietnam, claro, luchó en Vietnam. Sí, Y claro, con un claro. gran resultado, ¿eh? Esa la era dorada de la aviación estadounidense, Exactamente, Juan efectivamente. Antonio, Sí, sin señor. dudas, Sí, sin señor. dudas. Imágenes, Я не ahora понимаю, sí, куди вони всі їдуть. de Kiev esta Куди їм mañana. всім надо? Eternas colas Дурдом. de automóviles escapando de la ciudad de alguna manera, abandonando la ciudad. Más imágenes por aquí también. Madrugada de hoy, distintas fuentes. ¿A qué responde esto? Básicamente al hecho de que mañana en Rusia, en Rusia y no solamente los rusos, sino que todos conmemoramos el Día de la Victoria, el día 9 de mayo, el aniversario de la rendición de la Alemania nazi frente a la Unión Soviética, por sobre todas las cosas, a los aliados en su conjunto, pero por sobre todas las cosas frente a la Unión Soviética. Y como todos los años, Rusia va a realizar el desfile en un día feriado, en un día festivo, naturalmente, del Día de la Victoria. Y los rusos establecieron un alto el fuego unilateral, pero Zelensky ya comenzó con las amenazas relativas a perpetrar ataques con drones contra la población civil amuchada en el desfile. Y los rusos realizaron la advertencia: en el caso de una locura como esa, vamos a machacar Kiev. Y la gente en Kiev, conociendo a el comandante en jefe, ¿cómo lo llamás vos? El pulgón verde, ¿no, Juan Antonio? Sí, A Zelensky. Bueno, o no rechaza la posibilidad de una comediante provocación, en ¿no? jefe, sí, el El comediante comediante en jefe, el comediante en jefe. Bueno, conociéndolo, los ucranianos aparecen asustados por la posibilidad de una provocación ucraniana y la respuesta rusa, y ahí sí que Kiev borrada de la faz de la tierra. ¿Perspectiva sobre esto, Juan Antonio? A ver, todo esto es la típica payasada del comediante en jefe, al cual, evidentemente, pues al final su jefe, porque es el jefe de la comedia, pero su jefe, de verdad, que Donald Trump, pues le ha puesto en su sitio. Rusia marca un alto el fuego unilateral de 2 días, por el tema del día 9 y 10, por el tema de las celebraciones del Día de la Victoria, y bueno, pues normal. Y con la intención de también que no haya provocaciones ni nada que, digamos, pueda entorpecer unas celebraciones que en el fondo son civiles. Aunque sea un desfile militar no es un objetivo militar. ¿Qué quieren? ¿Matar a unos soldados allí? ¿A una banda música? ¿A qué? ¿Qué objetivo militar es ese? Pero el comediante en jefe dice, yo también voy a marcar un alto el fuego unilateral, pero del 8 y el 9, entre el 6 y el 8. A ver, esta típica maniobra de estar creando polémica para salir en los medios de comunicación. No tiene otro sentido. No tiene otro sentido. Vale. Al final, pues claro, segundo aviso ruso. Acordaos que dije, ha habido ya un primer aviso. El primer aviso fue la lista de 20 empresas europeas, entre ellas una española, UAV Navigation, aunque tenga nombre en inglés, porque a ver, la gilipollez es algo que se extiende por todos lados, le puso nombre inglés. Bueno, pues esta empresa es una de las 20 señaladas por el crimen como objetivos militares legítimos. Primer aviso. El segundo aviso ha venido, bien, si Zelensky intenta provocar en una celebración puramente civil, histórica, provocar algún incidente en esa celebración, donde va a haber miles de personas, donde va a haber dirigentes extranjeros. Entonces, la amenaza es que
todo el distrito gubernamental de Kiev va a resultar ser arrasado. Daos cuenta que después de 4 años y medio de guerra, nunca se ha bombardeado el distrito gubernamental de Kiev. Ni Bankova, ni donde está la Rada, ni los edificios gubernamentales, los ministerios. Creo que una vez a la sede del SBU le lanzaron un pepinazo. Pero eso sí es un objetivo militar. Bien, pues claro, la advertencia rusa ha sido tan tajante que ha solicitado al cuerpo diplomático que está en ese distrito gubernamental que desaloje en función de lo que pueda pasar. Por supuesto, es decir, los tontos máximos, que son los de la Unión Europea, ellos han dicho que no iban a salir del distrito gubernamental, lo cual, pues hombre, yo creo que es una buena decisión, porque si pasa algo, pues igual nos alegramos todos. La cuestión es que, claro, al final, ¿quién ha intervenido aquí? El jefe, Donald Trump, y ha llamado. Y le ha dicho al comediante en jefe, mira, no solo no, sino que además a mí me interesa que extiendas un poco el alto el fuego, haya un intercambio de prisioneros y, oye, así me marco yo algo, hombre, una pequeñita victoria después del sufrimiento que tengo con lo del estrecho de Hormuz, pues que pueda decir entre los marcianos y este alto el fuego, pues saco cositas. Y así ha sacado los marcianos, o si quieres lo comento, sacamos lo de los marcianos y, oye, pues un alto el fuego y un intercambio de prisioneros de 1000 por 1000, lo cual está muy bien, porque es bueno que los prisioneros, oye, pues vuelvan a su casa. Y así el alto el fuego estaría del 9 al 11. Por supuesto, Zelensky dijo alto el fuego unilateral del 6 al 8, que no lo cumplió, porque ha atacado una pequeña población y ha matado a un padre y una niña. Lo de siempre, sus grandes objetivos militares, el crimen. El crimen por excelencia. El crimen por excelencia apoyado por los gobiernos europeos, por UAV Navigation y demás empresuchas, las empresas de la sangre. No, vale, bien, pues ya está. Es decir, no lo ha cumplido, bueno, en fin, pues ya sabemos lo que es. Es decir, recuerden ustedes lo que es Occidente. Entonces, es decir, bueno, pues. Pero ahora se va a cumplir. Y se va a cumplir porque lo ha mandado Donald Trump. Y oye, cuando llama al jefe, cuando llama Don Donald, se cumple. Y entonces va a haber alto el fuego del 9 al 11. Y Zelensky pues ha hecho un decreto para decir que vamos a ese alto el fuego y para dar la orden a todas las unidades ucranianas que no se les ocurra lanzar un solo dron sobre Moscú, porque hay desfile. Como si él tuviera que dar permiso para el desfile. Que hay que ser tonto, pero tonto, O sea, es decir, el desfile se iba a realizar de una forma o de otra. Se iba a realizar de cualquier forma. Lo único que podría ocurrir, oye, es que a lo mejor un Oresnik te llega hasta el búnker donde te escondes como una rata. Esa es la única diferencia. Pero el desfile se iba a realizar. Entonces, bueno, pues todo el tema ha quedado como una especie de vodevil, de sainete, en el cual, bueno, pues Zelensky ha sido protagonista durante unos minutillos, estos 2 días, que si atacó el desfile, que si no atacó el desfile. Y es que, como dice ese el refrán español, ¿no? Es decir, cuando el tonto coge la linde y la linde se acaba, el tonto sigue. Y ahí está, en Kiev. Y no hay más. Quiere decir, claro, los ucranianos que efectivamente conocen la estupidez infinita de este tipo de su cuadrilla, han dicho, este es capaz, y como es capaz, nos vamos de la ciudad. No sea que nos empiezan a caer pepinazos. Y oye, pues aprovechando que son fiestas, que
el 8 es fiesta por el Día de Europa, o por como pues, lo cambió, Zelensky cambió el 9 por el 8, estas cosas que hace. Y el 9 sábado, bueno, pues los ucranianos han dicho, vámonos de aquí. Y son las imágenes que vemos. Bueno, pues oye, que pasen al menos un buen fin de semana. Yo espero que efectivamente a nadie se le ocurra lanzar un dron. Oye, que disfruten de la soledad de los restaurantes todos los imbéciles de los cuerpos diplomáticos europeos allí en Kiev, que también son una importante competencia para Zelensky a la hora de la tonturria. Y nada, ya está. Mañana será el desfile. Bueno, mañana, es decir, el desfile será el 9 de mayo y punto. Asistirán líderes extranjeros, Uzbekistán, de Kazajistán, Iván Lukashenko de Bielorrusia, de Osetia, de Abjasia, en fin. Europeos Robert, también con Robert Fico, ¿eh? Fico está allí también, ya está allí. Es decir, bueno, pues será una celebración muy normalita porque este año no es ningún número entero de aniversario ni nada y ya está. Pero eso sí, el segundo aviso está dado. Vamos a ver el tercero. Por cierto, el próximo domingo, pasado mañana, después de la charla con Fernando a las 9 de la noche, vamos a realizar una charla con Juan Antonio a las 11. Y ahí quizás, Juan Antonio, con tu permiso, podríamos deliberar sobre la cuestión de la decisión de Rusia de no determinar la eliminación de Zelensky, entre otras cosas, ¿no? Sí. Es la gran pregunta. Porque en algún momento podía generar sentido que, ya que Zelensky cometía errores, Ucrania cometía errores, pero en este momento, ¿por qué no? Bueno, pregunta para la conversación del domingo, interesante. Juan Antonio, los ovnis, lo último, Es la a otra propósito de Trump. parte de las últimas horas de Trump, ¿no? Es decir, la desclasificación de documentos oficiales norteamericanos, creo que están en público, una web, no la tengo aquí en mi apuntada, aro.is o algo así, ¿no? Es decir, no me hagan mucho caso, pero sé que hay una web donde la pueden consultar todos ustedes, salen algunos vídeos, algunas fotografías, algunos documentos. Yo he hecho un vistazo por encima. Para mí es lo de siempre, no hay nada que uno pueda, de donde uno pueda inferir nada importante, sinceramente, nada importante. No hay nada que digas, mira, sí, mira, ahí está la cara de ET, ¿no? Es decir, ya lo vemos, ¿no? Es decir, no hay nada de eso. Como mucho verán algún efecto óptico, algún punto que va a gran velocidad, en una grabación que no sabemos a qué velocidad está hecha la grabación. Claro, es que al final, es decir, tienes unas imágenes que no puedes estudiar, no puedes analizar, porque no tienes el original. Al no tener original, tú no puedes analizarlo, ¿no? Es decir, entonces, unos testimonios, y lo ponen como una gran desclasificación, unos testimonios de un tipo que en Tennessee vio una... Oye, mira, testimonios de esos hay miles. Yo los llevo leyendo desde que era un jovencito. Un jovencito. Es decir, testimonios de esos hay miles. Es más, el que más y el que menos acaba conociendo a alguien que un día había un platillo volante. Es decir, que no es algo tan raro. Evidentemente, hay fenómenos que merecen ser estudiados por la ciencia. Porque sí que hay fenómenos de estos. Se dan. No todos los testigos van a ser unos mentirosos. No todos van a ser unos locos. Luego, evidentemente, hay algo que ven. Pero de ahí no se puede deducir nada y mucho menos, ningún discurso sensacionalista del tipo de que sean naves extraterrestres. No voy a entrar ahora en por qué yo no creo que puedan ser naves extraterrestres, tenemos que entrar ahora en una conversación científica que no viene a cuento, pero no lo creo. Es decir, se me hace tremendamente difícil conociendo las leyes de la física y conociendo la astrofísica, conociendo lo que es el universo. Pero esto viene muy bien de vez en cuando. Viene muy bien para distraer la atención. Fíjate que llevamos una semana con 3 focos descomunales. Entre las
patochadas de Zelensky, el entavirus y los marcianos, qué poquito se habla del estrecho de Hormuz, mucho menos de la guerra de Ucrania o de la crisis interna de Estados Unidos o de que ha caído el gobierno prooccidental de Rumanía o cosas por el estilo. O del compañero Epstein. O del bueno, claro, esto ya es viejo, claro, es decir, del compañero Epstein, es decir, de las corruptelas de los amigos de Trump haciendo negocios, especulando con la subida y bajada de los precios del petróleo, es decir, todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos entrado en la fase de, ya en su día, lo comentamos de forma chistosa, que en algún momento saldrían los extraterrestres a revolución, ¿no? Y bueno, pues luego hay personajes que hacen de esto dinero. Esto es así. Entonces, como Avi Loeb, este catedrático de Harvard, que siempre está en medio de estas cosillas pensando que cualquier pedrusco que aparece por el cielo, en el fondo es una nave espacial. Pero es que no se quiere estudiar. O, hombre, uno pensaba, después de haber escuchado tantas veces, que los gobiernos del mundo ocultaban la información sobre los extraterrestres, pues ahora resulta que se empiezan a desclasificar documentos. Y, hombre, es que yo sé de investigadores españoles que han hecho mejores investigaciones sobre fenómenos de este tipo, mucho más serias y rigurosas de esto que nos han presentado, que es una total tomadura de pelo. O sea, es decir, lo de los ovnis es como los archivos de Epstein. Suelto lo que suelto, lo que no me interesa va todo tachado, lo que no quiero no lo suelto. Bueno, pues esto es un poco, estamos en las mismas. Esto es todo lo que tenéis que enseñar. Esto es lo que hay que enseñar sobre los marcianos. Es que es de chiste. Es que es de chiste. Pero oye, a la gente se la entretiene con estas cosas. Y como no aprendemos, como tenemos memoria de pez y con lo mismo que nos han engañado hace 3, 5, 9 o 15 años, nos siguen engañando y nos lo seguimos creyendo y nos seguimos entrando al juego, pues bueno, pues mientras tanto caminamos, pues eso, hacia una situación económica lamentable. En Europa ya ni te digo, tú lo conoces bien, en Alemania quizás más agudizada que en otros sitios, ¿eh? Es decir, mientras tanto, bueno, pues se va a un desarrollo de la inteligencia artificial llevada por empresas privadas que lo único que buscan es la reducción de los costes laborales y que todo lo hagan máquinas, los robots, la inteligencia artificial, porque, oye, esos no hacen huelga, ni se sindicalizan, ni te ponen a pedir un aumento de sueldo, ni te ponen problemas a la hora de las horas extraordinarias. Tú al pobre robot, tú lo pones a trabajar y, oye, mientras siga entrando electricidad o la batería siga funcionando, él sigue trabajando, pobre, él no tiene conciencia de clase. Y entonces, pues no le queda más remedio, ¿no? Pero mientras tanto, decenas y decenas y decenas de miles de trabajadores van a la puñetera calle. Para que los Jeff Bezos, los Elon Musk, la gentuza de Palantir y demás sigan ganando dinerales, cada vez más, y convirtiéndose en los grandes actores geopolíticos, dado que el presidente de los Estados Unidos no demuestra de ser más que un majadero, incapaz de llevar adelante una política, un plan, aunque solo fuera por el bien de los propios ciudadanos norteamericanos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora pues nos sacan a los marcianos. Que llamen a ustedes a Mulder y a Scully y que cualquier día esto lo veremos en algún programa de análisis geopolítico, a Scully contándonos los marcianos. El expediente X y Z. Juan Antonio, querido, el domingo nosotros nuevamente por aquí a las 11, después de la charla dominical de todos los domingos con Fernando a las 9 y mañana nosotros por aquí solitos en nuestros análisis de los sábados. Mensajitos por aquí, David, hola Yabriones, hola Yabriones, me hice miembro, pero no me salen los privados. ¿Qué privados, David? Mensajito, por favor, a nuestro correo electrónico. Se referirá a lo mejor al canal, a los que son bajo suscripción o algo así. Sí, pero nosotros desde hace tiempo con prácticamente todos los contenidos públicos y los otros del pasado, pero hace ya más de un año, esos accesibles seguramente si él
miembro. David, querido, mensajito por correo electrónico a la dirección del canal para responder a tu duda. Muchas gracias por la membresía. Y por aquí, saludos Ezequiel y Juan Antonio desde Chile. Waldo Quijada desde la Araucanía en Chile nos acompaña siempre. Recuerden acompañarnos en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. Juan Antonio, como siempre, un placer. Hasta el próximo domingo y bueno, nosotros de nuevo por aquí, por Europa, algunas cosas escuchadas en estas últimas horas sobre Alemania, Juan Antonio, la debacle de este país, ya parece a la vista de todo el mundo, pero conociendo cosas de distintos ámbitos, genera preocupación, querido Juan Antonio. Me lo supongo. Estimado Juan Antonio, un abrazo, demoledores y demoledoras. Hasta el día de mañana. Chau, chau. A pronto, adiós.